el especial de Panorama. Estamos de vuelta. El control del uso de suelo y la distribución de los ingresos generados por el auge inmobiliario y turístico de Verón Punta Cana mantiene en tensión al Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital del principal polo turístico del país. Lo que en principio parecía una diferencia administrativa ha escalado hasta convertirse en un conflicto institucional que amenaza con frenar inversiones multimillonarias, paralizar proyectos inmobiliarios y afectar el clima de seguridad jurídica en la zona turística más estratégica del país. Datos suministrados a Panorama indican que ya hay más de 20 proyectos inmobiliarios paralizados como secuela directa de este conflicto territorial que mantiene enfrentados a sectores de poder en esa localidad. Disputa territorial. ¿Qué hay en juego en el conflicto entre Higüey y Verón Punta Cana? El reportaje es del periodista Oscar Quesada. El control del uso de suelo y la distribución de los ingresos generados por el auge inmobiliario y turístico de Verón Punta Cana mantienen en una creciente tensión al Ayuntamiento de Higüey y a la Junta Distrital del principal polo turístico del país. En el centro del conflicto, un viejo acuerdo firmado en 2014 que repartía en partes iguales, 50 por 50, los arbitrios recaudados por uso de suelo y espacio público. Ese pacto, concebido como solución transitoria tras una sentencia del Tribunal Constitucional, permitió durante más de una década compartir los ingresos generados por permisos y servicios municipales. Pero la entrada en vigencia de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, sumada a la presión por mayor autonomía política y fiscal, ha llevado a Verón a romper unilateralmente el acuerdo con Higüey. Lo que parecía una diferencia técnica ha escalado hasta convertirse en un conflicto institucional que amenaza con frenar inversiones multimillonarias, paralizar proyectos inmobiliarios y debilitar la seguridad jurídica de la zona más estratégica del turismo dominicano. ¿Quién debe administrar los recursos que genera esta potencia turística y bajo qué criterios deben repartirse? Desde Higüey se defiende la idea de que Verón creció bajo su amparo y no puede aspirar a autonomía total sin reconocer la interdependencia histórica ni compartir parte de las riquezas que produce. El impacto económico es claro. El Ayuntamiento de Higüey tiene un presupuesto de 910 millones de pesos y el 40% de esos fondos, unos 364 millones, provienen directamente de Verón Punta Cana. Por su parte, Verón reclama control total sobre sus ingresos y territorio, apoyado en su alto nivel de desarrollo, y las cifras lo respaldan. A la fecha, nosotros tenemos un presupuesto de 653 millones de pesos y hemos recaudado solamente 262 millones. Y estamos 7 meses prácticamente del año. La recaudación está en el suelo. Entonces, si este proyecto no se normaliza, entonces no creo que se va a llegar a lo estimado en el presupuesto para este año. Según la Asociación de Hoteles del Este, Asoleste, en Punta Cana operan 50.000 habitaciones hoteleras, 3.000 están en construcción y otras 3.500 proyectadas para los próximos 3 años. Además, un master plan aprobado contempla casi 10.000 habitaciones adicionales, que seguirán creciendo en la próxima década. El informe Inversión Turística Punta Cana, Bávaro, del Consejo de Fomento Turístico, confirma la magnitud del fenómeno. Solo entre 2023 y 2024 se clasificaron 129 proyectos, por un total de casi 5.800 millones de dólares en inversiones. De ese monto, más de 3.100 millones fueron destinados a La Altagracia, contemplando la construcción de más de 17.000 habitaciones. Con una población de 138.919 habitantes,
Según el censo de 2022, Verón supera a 28 municipios del país. Entonces ha quedado demostrado, el censo del 2022 lo expresó, una ciudad con más de 138.000 habitantes, demanda servicio. Nuestra ciudad produce 580 toneladas al día de basura y tenemos que transportarla todos los días hacia el territorio de la otra banda, que estamos a unos 45 minutos de carretera. Eso es telever costo operacional, gomas, lubricantes y cada día más demanda por tener una ciudad tan distribuida. Este pueblo de Punta Cana, Verón Bávaro Punta Cana, la cual necesita con urgencia un plan que lleve contraste la planificación de lo que tiene que ver las infraestructuras, el crecimiento sostenible, para salvaguardar no solamente los intereses de este distrito, sino de la República, porque los impuestos que se pagan acá son distribuidos en nuestro país. Entonces, para nosotros es importante aclarar que es una conquista que nosotros hemos conseguido a través de nuestra legislación. Nosotros creemos en el sistema de las leyes de nuestro país. Nosotros creemos que en el marco normativo, creemos en la seguridad jurídica nacional y que todo esto y algunas ambigüedades que quizá pudieran existir en este momento, pues se pudieran aclarar más adelante. Y que nada, creo que el crecimiento, el desarrollo ni de la provincia de la Altagracia ni de este distrito se va a detener. El epicentro del conflicto es el derecho a establecer su propia oficina de planeamiento urbano para conceder permisos de construcción y cobrar arbitrios. En ese sentido, nosotros entendemos que le hemos dado un plazo prudente a sugerencia del mismo ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, el mismo presidente de la República, el mismo consultor jurídico, en una pregunta que se le hizo en las semanales, dijo de su voz que la ley no necesita reglamento para ser aplicada. Una sentencia previa del Tribunal Constitucional, la 0152-13, del año 2013, había establecido que Verón no tiene competencia para crear esa oficina. El pasado 29 de mayo, el Distrito Turístico Verón Punta Cana notificó oficialmente la ruptura del pacto, indicando que a partir del 1 de junio de 2025, Higüey debe abstenerse de gestionar cualquier permiso o cobro en su territorio. El Ayuntamiento de Higüey es la que ha reiterado últimamente el Poder Ejecutivo a través de la consultoría del Poder Ejecutivo con el licenciado Antoniano Peralta, que indicó en una misiva hacia el Ministerio de Edificación y Vivienda, el MIVET, que hasta tanto se emitan los reglamentos que exige la misma ley de ordenamiento territorial, pues quien tiene potestad para decidir sobre el uso de suelo en las obras de construcción son los ayuntamientos. Si bien es cierto, es una ley ya aprobada, la de ordenamiento territorial, no es menos cierto que la misma ley es la que indica que parte de esa ley va a entrar en vigencia a partir de la promulgación del reglamento de aplicación de la misma. O sea, eso se ha debatido bastante y nosotros entendemos que es lo prudente, esperar que se emita el reglamento de aplicación. Desde entonces, ambas demarcaciones operan como si tuvieran autoridad exclusiva sobre el uso de suelo, y las consecuencias ya se sienten, pero sin el visto bueno del MIVED, ningún proyecto puede avanzar. Si proyectos grandes, importantes, hay más de 100 proyectos grandes e importantes en la zona de Verón que están parados. Que el inversionista está preocupado, dice no sé dónde ir a pagar. Si pago en Higüey puedo pagar más, o si pago en Verón puedo pagar más. Y el mensaje de inseguridad jurídica pone en riesgo el futuro de proyectos clave. Si la crisis se prolonga, puede afectar la inversión extranjera directa. El 10 de junio, 5 diputados de Higüey sometieron un proyecto para modificar la Ley 368-22 en un intento por frenar la autonomía de Verón. Verón Punta Cana e Higüey están obligados a dialogar, porque en un país que aspira al desarrollo, la seguridad jurídica no puede quedar atrapada en una disputa territorial. Yo entiendo que todo esto lo están haciendo porque yo soy un alcalde del PLD
Y Karina es una aliada al gobierno, porque no veo razón de ser por qué violar la ley, por qué violar la Constitución y violar las normas de la República Dominicana cuando la ley es muy clara. Hay economistas y abogados que advierten que la disputa territorial entre Verón, Punta Cana e Higüey puede provocar un efecto adverso sobre las inversiones en el principal polo turístico de República Dominicana, por lo que esperamos que la paz pueda llegar a esta zona para que la actividad económica no se vea más afectada. Hacemos una pausa y al regreso veremos qué nos trae Virgilio en el panorama fotográfico. El especial de Panorama. Ya volvemos.